entre pucheros anda Dios. Se os atribuye tan curiosa sentencia: entre pucheros anda Dios. Es justo que nos encontremos aquí, entre pucheros, porque de Él se trata. ¿Sabéis quién soy? Sé quién sois. Entonces también sabéis por qué estoy aquí. Eso no lo sé. «27 años hace que tomasteis hábito. Durante lo más de ese tiempo tuvisteis el amor de vuestras hermanas de la Encarnación. Nadie temía que vinieses a ser causa de controversia. Mas de un tiempo acá, desafiando a vuestra madre priora, a vuestro confesor y al provincial de vuestra orden, con otras que habéis arrastrado a vuestra parte, hacéis trato de fundar esta casa, que llamáis Monasterio de San José. ¿Ya no os parece bastante buena la Encarnación? ¿Ya no os sirve para servir a Dios? Lo que habéis hecho divide a vuestras hermanas y causa escándalo a la ciudad. Nunca, Teresa, nos habíamos encontrado. Pero si vos sabéis quién soy, vos tampoco sois para mí una desconocida. He caminado vuestro camino. He entrado en la casa en que nacisteis. He hallado a quienes os vieron crecer. He escuchado a vuestros amigos y a vuestros enemigos. He oído relatos de portentos que, según se dice, os acompañan en la oración. He discutido con vuestros médicos y he indagado cómo se ha hecho esta casa. Con lo que tengo sabido, me sobran razones para deshacerla. Pero no es eso, sin embargo, lo que quiero. Quiero que vos misma cerréis la casa. Quiero que reunáis a las que os siguen y les pidáis perdón por guiarlas a tan desdichada aventura y que las acompañéis hasta las puertas de la Encarnación, donde seréis acogidas con piedad. Ahora sabéis, Teresa, por qué estoy aquí. Si vos no cerráis esta casa rebelde, seré yo quien lo haga. Y esta misma noche buscaré justicia para vos. No estaréis sola en el castigo. Os acompañarán Guiomar de Ulloa, Antonia de Henao, Antonia del Espíritu Santo, María de la Paz, María de Ávila, Úrsula de los Santos, Inés de Jesús y Ana de la Encarnación, tal como os acompañaron el 24 de agosto, al igual que Gaspar Darza, quien se atrevió a poner los hábitos. No, Teresa, no estaréis sola en el castigo si no deshacéis ahora esta casa. Se hizo esta casa porque el Señor lo mandó, y solo se deshará si Él lo manda. En cuanto a mi camino, en él hay tantas caídas como horas, pero el Señor ha querido darme fuerzas para vencerme y acrecentar mi alma y tomarla como medio para hacer esta casa. Dudo si fingís inocencia o si es ignorancia de quién sois. Os conozco yo mejor que vos misma. Decidme quién sois, Teresa. Si es que sabéis quién sois. Aunque me han advertido de su elocuencia, quiero que esos labios me digan quién es Teresa. Quiero oíros defender una vida en la que yo solo hallo doblez y egoísmo. Fracasaréis. Al examinar vuestros pasos, los juzgaréis como yo los juzgo, y como yo juzgaréis que no puede ser de Dios esta casa, pues mala casa se ha de fundar sobre tal vida. Mi vida ha sido de muchos trabajos del alma. Fuera de eso, no veo en ella nada que merezca recordarse. Comenzad, y yo diré si merece olvidarse. Y pensad que os doy palabra no para conoceros, sino para que os conozcáis. El día que entré a la Encarnación... No tuvisteis padres, si tuvisteis padres, habladme de ellos. A menudo se entiende en el padre el acto del hijo. Mal hacen padres que no procuran a sus hijos ejemplo de virtud. En los míos
No vi favor para otra cosa. Fueron el primer bien que me dio el Señor. Vuestro padre fue muy lector. He visto su biblioteca, he abierto sus libros. En ninguno hallasteis línea que no fuera virtuosa. Mi padre fue hombre de mucha piedad con pobres y criados. Jamás tuvo esclavos. Nadie le oyó jurar ni murmurar. Gustaba de leer buenos libros y de que los leyésemos sus hijos. ¿Tenéis por buen libro la Amadís de Gaula? ¿Es buen libro el Tristán de Leonís? Esos fue mi madre que los metió en casa. Buscaba en ellos distraerse de sus trabajos. Y decís que hacía bien leyéndolos, también dándolos a leer a su hija. Por ventura, pensó que ocupada en libros no me perdería en cosas peores. Es verdad que a escondidas de mi padre gastábamos algunas horas del día y muchas de la noche en tal mal pasatiempo. Tanto nos embebía que si no teníamos libro nuevo, no teníamos contento. Fuera de eso, mi madre no fue de menor honestidad que mi padre. Falta mía fue no tomar de lo mucho bueno tanto como de lo poco malo. Si nombro a vuestros hermanos, diréis que tampoco ellos os desayudaron en servir a Dios. Todos se parecieron más que yo a nuestro padre en ser virtuosos, aunque yo fuese la más querida de él. En la huerta, con piedrecillas, hacíamos ermitas y monasterios. Don Antonio, que era casi de mi edad, me juntaba a leer vidas de santos. Leyendo los martirios que pasaron, nos parecía que compraban barato gozar de Dios y partimos hacia tierra de infieles a que nos descabezasen. Mi padre nos agarró en el pueblo de al lado. Lástima que mudaseis de aficiones. Los que recuerdan vuestra mocedad dicen que gustabais de galas y de aceites y de andar en compañía. Poco inclinada os veían a ser monja. El camino del convento no lo tomasteis hasta los 21. Mucho tardasteis en pensarlo o en explorar otros caminos. Puesto que tanto sabéis sobre mí, ¿sabréis que quedé de 12 años cuando mi madre murió? ¿Sabréis también que al entender lo que había perdido me fui a la imagen de la Madre de Cristo a pedirle que fuese la mía? Obré con simpleza, pero me valió, porque siempre he hallado a María en cuanto la he buscado. Y no os duele acordaros de aquella inclinación que el Señor os dio y cuán mal supisteis luego aprovecharla. Es cierto que luego le ofendí muchas veces, pero cada noche le pregunto, ¿cómo dejaste que se ensuciase tanto esta posada donde habías de morar? ¿De cuántas cárceles me has sacado? Antes me cansaré yo de ofenderte que tú de perdonarme. En tu paciencia conozco tu amor. Con tan atrevidas palabras, ¿así le habláis? No sé otro modo de hablarle. Ni creo que él mire las palabras, sino la voluntad con que se dicen. Solo un Dios pequeño atendería palabras tan pequeñas. Adelante, Teresa. Indaguemos juntos qué os llevó a esas cárceles de las que hubo de sacaros el Señor. Indaguemos cómo la devota de María pasó a ser lo de los aceites. Faltándome mi madre, no me mantuve en los deseos con que comencé, sino en el ejemplo de una parienta. Mucho daño hace mocedad mala compañía. Si yo hubiese de aconsejar, diría a los padres que tengan cuidado con quienes tratan a sus hijos. Diríais bien, pues se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. Fue en aquella compañía que comenzasteis a querer agradar con cuidado de manos y de aceites y de olores. Y con mucha vanidad en todo eso, por ser yo muy curiosa. Aún no sabía que es mala la curiosidad de la limpieza demasiada, pero nunca quise que ningún hombre ofendiera a Dios por mí. Me asombra que vuestro padre tan virtuoso no apartase de vos a aquella parienta. No le aprovechaban sus diligencias para apartarme de ella, pues era mucha mi sagacidad para cosa mala. Por sacarme de esa compañía, me llevó a educar con las agustinas. Entre ellas había una vieja monja, por cuyo medio quiso el Señor darme luz. Esta buena amiga comenzó a arrancar lo que sembró aquella mala y a poner en mi pensamiento deseo de cosas eternas. Veíala llorar cuando rezaba y dábame envidia. Era tan duro mi corazón que aunque leyese la pasión toda, yo no tuviera una lágrima. Dais a entender que fueron lágrimas de una monja vieja lo que os devolvió el Señor. En esas lágrimas vi ser monja el más feliz estado.
Pero aún no me determinaba a llevarlo, porque aún miraba más mi vanidad que mi alma. En esa batalla estuve meses. Si teníais enemistad de ser monja, ¿por qué no pedisteis a vuestro padre que os casara? ¿O es que temíais más al matrimonio que al convento? Muchas eligen el hábito menos por amistad de Dios que por vivir en amistad de otras, evitando maridos, embarazos y partos. Casarme nunca lo he querido, eso es verdad. ¿Tuvo algo que ver en vuestra preferencia por la Encarnación una amiga de nombre Juana Juárez, que antes que vos era allí carmelita? Yo no entré a la Encarnación por seguir a Juana, ni a ninguna otra. Todavía no hemos comprendido qué acabó por inclinar vuestra voluntad. La inclinó el Señor, dándome una enfermedad por la que hube de tornar a casa de mi padre. Allí coincidí con mi hermano Antonio, cuya lectura ahora eran libros de espíritu. Él me pedía que le leyese. Con la fuerza que hacían las palabras en mi corazón, entendí otra vez la verdad de cuando niña, que todo es nada, y la vanidad del mundo, y a temer cómo me encontrara la muerte si llegara. Al fin me vencí con la siguiente razón: los trabajos de ser monja no serían peores que los del purgatorio. Mereciendo yo el infierno, no sería mucho vivir como en purgatorio si después me iría al cielo. De ese pensar deduzco que fue más temor que amor lo que os movió a ser monja. Fue amor lo que me hizo vencer a Antonio para que se metiese a fraile. Y amor lo que me llevó a mí a la Encarnación. Salí de mi casa al alba, a escondidas de mi padre, sintiendo grande dolor. Y no será más el sentimiento cuando me muera. No hay amor de Dios que quite el amor de padre. Si el Señor no me ayudara, no me bastara mi voluntad para ir adelante. El demonio me decía de camino al convento: vuelve a tu casa, Teresa. Tú jamás podrás sufrir en los trabajos de religión por ser tan regalada. Mas yo le respondía: si tantos pasó el Señor por mí, no será mucho que yo pase algunos por Él. Me ayudará a llevarlos. Así que también conversáis con el demonio. Era el Señor el que por mi boca contestaba. De un manotazo deshizo la maraña de mi confusión. Si tienes trabajos por mi causa, te servirán de purgatorio. En la contradicción está la ganancia, me dijo como hablándome al oído. Me determiné a padecer por él y huyó el demonio. Quedé cansada de tal contienda, pero riéndome del malo: ya no te temeré. Tenme miedo tú a mí, yo digo Dios, y te hago temblar. Tú no te mueves si el Señor no lo permite. ¿Quién tiene contento al Señor? Aplasta al infierno todo. Yo temo a los que no temen al demonio. También yo. Mas entonces ignoraba que no dejaría pasar horas sin tentarme y que más de una vez lograría torcerme. Pero en aquella el Señor me dio ánimo para ir contra mí y llegar a la Encarnación. Luego me enseñó cómo favorece a los que se hacen fuerza por servirle. Enseguida tuve gran contento de mi estado, un gozo nuevo que mudó en ternura la sequedad de mi alma. ¿No os recuerdan en tal gozo vuestras hermanas? En el año de noviciado os vieron procurar soledad, os vieron lágrimas. Piensan que era descontento de ser monja. Otro descontento era. De novicia pasé zozobra por culparme sin tener culpa. A menudo tuve por pecado lo que es virtud, y por virtud el pecado. El convento no me ayudó a distinguir. ¿Y la oración? ¿Tampoco ella os ayudaba a distinguir? El demonio era más firme que mis oraciones. Mientras yo oraba, él armaba contra mí una gran trama. ¿No pensasteis encontrar amigos contra tan gran enemigo fuera de la Encarnación? Fue por combatir al demonio que, a poco de haber entrado, salisteis al lugar de Beceras en la serranía de Béjar para tener trato de curanderos y de algún sacerdote que manchaba su sacramento. A Dios el amor que le tenía. El demonio supo aprovecharse de mi afán. Aunque no amaba al Señor como después lo he amado,
Ya tenía una luz de parecerme de poca estima lo que se acaba y de mucho precio lo que es eterno. Había en la encarnación una monja enferma de gran enfermedad. Si todas temían su mal, yo envidiaba su paciencia. Le pedí a Dios que dándome paciencia me diese las enfermedades que tuviera su bien. Yo no temía ninguna si era medio de ganar bienes que no mueren. El Señor me oyó y dióme un mal de corazón tan extremo que se temió por mi vida. Como los médicos no le encontraban remedio, mi padre procuró llevarme a Becedas donde había famosos sanadores. Allí encontré el sacerdote que decís. Comencé a tratarlo pensando que tenía letras. Buen letrado nunca me engañó, pero he visto que es mejor no tener ninguna letra que pocas. Aquel hombre se engañaba y me engañó. No es que me quisiese engañar, es que no sabía más. Y yo pensaba que sí sabía y que estaba obligada a creerlo. Ante Dios, eso no os disculpa. Con letras o sin letras, era cosa pública que aquel hombre decía misa viviendo en pecado. Siendo notoria su deshonra, debisteis apartaros de tan turbio compañero. Él se aficionó a mí. No era afición mala, más tan excesiva que venía a no ser buena. Y debió haber sido con más reserva. Ocasión hubo para ofensas graves si yo no tuviera delante a Dios. Cuando yo quería apartarme, él insistía en verme. Y a mí me parecía virtud tener ley a quien me la tenía. Maldita tal ley si se extiende contra la de Dios. Es desatino que me desatina que se tenga por virtud, aunque sea ir contra el Señor, no quebrantar una amistad. Más vale ser ingrato contra el mundo que serlo un punto contra el Señor. Solo a Él debemos el bien que los demás nos hacen. A los pecadores nada debemos sino intransigencia, y doble intransigencia si su pecado daña la fama de la iglesia. No hay mal mayor que mal de religiosos. ¿Cómo asombrarse de la derrota del mundo cuando quienes habrían de ser los mejores para que todos los imiten tienen borrado el espíritu? Limpiar el mundo empieza por limpiar la iglesia. Yo pensaba que era deber mío, si aquel hombre tuviera un resto de espíritu, hacer lo posible por salvarlo. Ni por un gran bien ha de hacerse un mal, ni exponerse a hacerlo. Me confesó que la mujer con que vivía le tenía puesto hechizos en un idolillo de cobre. Me lo mostró que lo llevaba al cuello por amor de ella. Yo le di la luz que pude y fue como si el Señor se sirviera de mi lengua para decir unas verdades. No dejé de hablarle hasta que vino a darme el ídolo, el cual eché al río. Como quien despierta de un sueño, se acordó de lo que había hecho tantos años y vino a aborrecer a su hechicera. ¿Creéis vos eso del idolillo y sus hechizos? Que las cosas de materia tengan fuerza sobre el espíritu no va contra el libre albedrío que nuestro Señor predicó. Yo no digo que hechizasen los hechizos, mas vi lo que vi y no pierdo ocasión de contarlo. A las mujeres, porque más que los hombres son obligadas a tener honestidad. Y a los hombres, para que huyan de mujeres, que tal trato buscan, que con la pasión que el demonio les pone, no miran nada más. ¿Cómo sabéis tanto de hombres y de mujeres, Teresa? ¿Forzasteis alguna vez voluntad para que algún hombre os la tuviera? Nunca. Pero solo porque el Señor me guarda. Si Él me dejara, haría el mal que otras. Veo que pusisteis el alma en gran peligro en ese sitio al que llevasteis a curar el cuerpo, y que poco reposasteis para estar tan maltrecha. ¿O no lo estabais tanto? Dos de los que os trataron dudan de vuestra enfermedad. Mi enfermedad fue tal que el cuerpo teme que el alma haga memoria. ¿Cuántos sanadores hace mi padre que me vean? Todos me desahucian. El mal de corazón se hace más recio. Dientes agudos me revuelven tanto que temo sea rabia. Como la garganta no traga, que aún agua no puede pasar. Me hallo sin fuerzas y gastada porque me dan purga cada día y con tristeza muy honda, encogidos los nervios, en dolores que ni dormida me dan sosiego, me encojo yo en ovillos sin poder
lengua hecha pedazos. La lengua en pedazos de mordida. Con tanta herida en el cuerpo y más desatino en la mente, pido a mi padre que me traiga confesor. Él piensa que es miedo de morirme y no consiente. Excesivo amor de la carne que podría haberme hecho gran daño. Esa noche pierdo el sentido y me dan el sacramento. Oigo la pena de mi padre por no haberme dejado confesar. Oigo a mi alrededor: Teresa, muere. Oigo muchas oraciones. Bendito sea el Señor, que también quiere oírlas. Abierta la sepultura, esperando el cuerpo. Si no es por mi padre, me entierran viva. Cuando despierto, ya tengo la cera en los ojos. Tiemblo al pensar cómo parece que el Señor me ha resucitado. Con lágrimas me confieso y me hago llevar deprisa a la encarnación, a la que esperan muerta reciben con alma. Mas el cuerpo, peor que muerto, solo los huesos traen tocarme, no lo puedo sufrir y me llevan en una sábana. Estar así me duró meses. Estar tullida, años. Mas yo vivía conforme con la voluntad de Dios. Aunque me dejase así siempre. Cuando comencé a andar a gatas, di gracias. Muchos son en el mundo los que al dolor suman soledad y no tienen el consuelo que vos recibisteis de vuestras hermanas. A vos os llevaban en una sábana, otros no encuentran manos que los lleven. Os disteis prisa en volver a la encarnación. Aún sentíais esa casa como vuestra. Yo quería que lo fuese. Pronto supe que no podía hacerlo y el Señor me hizo saber que sabía lo mismo. No está esa casa fundada en perfección. No se promete clausura. Salen las monjas a muchas partes y entran muchos. Es gran peligro monasterio de mujeres con libertad. Entran a la encarnación por apartarse del mundo y allí entran en 1000 mundos. Con poco amor habláis de la encarnación. Si allí, además de afecto y cuidados, encontrasteis cosa que enmendar, nada os impedía encerraros en celda y oración. Pero ninguna falta que hayáis visto, por grave que fuere, os diera razón para desobedecer vuestra regla. Yo pude pagar caro vivir en un monasterio abierto. La libertad, al ser yo ruin, me llevara al infierno si Dios no me sacara de tentaciones. Un día, hallándome con cierta persona, vi venir un sapo cojo que andaba con más ligereza de la que ellos suelen tener y de los que no se ven en mitad del día. Así me advirtió el Señor contra aquella amistad. Pero yo no quise entender la advertencia hasta que, estando otra vez en la misma compañía, el Señor se me representó, dándome a ver cuánto le pesaba verme con aquella persona a la que nunca más quise tener cerca. Así que el Señor no solo os habla, también se os ha representado. Decidme, Teresa, ¿fue aquella la primera vez que se os representó? La primera fue una noche que me mostró las manos solas. La noche siguiente me dio a ver su rostro. Se os presenta poco a poco, ¿por qué no entero y de una vez? Me iba llevando conforme a mi flaqueza, porque tanta gloria no la pudiera sufrir junta. No entiendo menester esfuerzo por ver cuerpo tan hermoso. No es tanto que tanta belleza da temor, aunque yo por todos los deleites del mundo no lo trocara. ¿Y vos, qué hacéis cuando lo veis? Al
principio no hacía sino llorar, hasta que diciéndome una palabra llegaba sin temor. Ahora no necesito palabra para no temerlo. ¿Veis a Cristo ante vos? ¿En qué forma? No sé de qué forma, pero que está a mi derecha, lo siento muy claro y que es testigo de lo que hago. No entiendo que podáis verlo a vuestro lado sin ver la forma en que está. Con ojos del alma lo veo. Ojos otros que los del cuerpo, yo no los conozco. Yo a él lo veo con los ojos del alma, más claramente que lo pudiera ver con los del cuerpo. Así como en los sueños. No es cosa de sueños. ¿Cómo sabéis que es Cristo? No sé cómo sé, mas no puedo dejar de saberlo. Tenemos tiempo, Teresa, buscar comparaciones para realmente entender lo que no entiendo. Para esta manera de visión no hay comparación que cuadre. Es como una persona ciega o a oscuras que no ve a otra que está a su vera, pero la siente. Alguna semejanza tiene, mas no mucha. Yo no lo oigo moverse, ni lo toco. Aquí no hay sino una noticia al alma. El confesor que tenéis señalado, ¿qué dice de todo esto? Mi confesor teme confesarme. Me mandó que cuando el Señor se me representase le mostrase la cruz, porque siendo demonio con eso se iría. ¿Habéis hecho lo que vuestro confesor os mandaba? Con hartas lágrimas. Y me hubieran hecho pedazos si no lo creyera yo demonio. Mientras me mostraba la cruz, me pedía que me perdonase, pero el Señor me dijo que obedeciese a mi confesor. Pero cuando mi confesor me prohibió la oración, el Señor dijo que aquello ya era tiranía, y para que entendiese que no era demonio, teniendo yo la cruz en la mano, la tomó con la suya. Y cuando me la tornó a dar, era de piedras tan preciosas que el diamante es cosa contrahecha en comparación con las piedras que vi. ¿Se os representa crucificado? ¿Veis sus heridas, su piel torturada, su sangre? Aquella cruz de piedras más preciosas que diamantes, ¿qué habéis hecho de ella? Aquella cruz el Señor se la llevó consigo. Si alguna de esas veces estáis entre gentes, ¿ven otros lo mismo que vos? Nadie lo ve, sino yo. La imaginación es la loca de la casa. Otra curiosa sentencia vuestra: la imaginación es la loca de la casa. De niña frecuentabais libros de caballería, gustáis desde niña de fantasías. También lo son esas visiones del Señor. Como tantos charlatanes que en estos tiempos abundan, las inventáis para asentar sobre ellas vuestras acciones. Como tantos impostores que antes que vos desenmascaré, pensáis que nadie discutirá lo que hacéis, cuando lo que hacéis parezca dictado de Dios. ¿Será eso imaginación? Es imposible de toda imposibilidad. Son cosas que van muy más alto de lo que la cabeza pueda concertar. Si nadie, sino vos, ve lo que veis y no sabéis dar a entender lo que veis, yo digo que es fingimiento. Que es teatro vuestra oración y teatro el silencio en que os dejáis caer tras la oración. Tales ímpetus de Dios, a quien no los pase, es imposible darlos a entender. Luego ando con la cabeza perdida y cansado el espíritu. Nada cabe en mí, ni sabe el alma qué quiere. Hablar no puedo sino abrazarme con mi pena. Cuando alguna vez quise explicarme, hartas afrentas pasé. Personas en cuya comparación nada valgo, como Dios no las lleva por ese camino. Al oírme dicen que no tengo humildad y que tengo demonio y me quieren conjurar. ¿Y si soy yo quien lo dice? Que no tenéis humildad, sino demonio. Y que Él hace que se os antoje ver al Señor. ¿Habría de creeros si me decís que no estáis ante mí? Si no es teatro ni demencia, ha de ser demonio. Dejaré de creer en quien me ha puesto en las manos joyas por prendas de amor y me veo rica cuando fui pobre. Esas joyas las puedo mostrar, porque los que me conocían ven que mi alma es distinta. Dios
Me ha mudado tanto que no me conozco. Si el demonio busca corromperme, ¿por qué toma medio tan contrario como quitarme vicios y ponerme virtudes? Yo me he visto crecer en amarle mucho. Aún durmiendo estoy en oración. Traigo temor de él, lo más continuo. Como tengo visto dónde he de parar, busco su mano para no caer. Porque él ya me ha dado a ver el aposento que el demonio me apareja según mis culpas. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué diabólico aposento es ese? No sé si sabré dar palabras a lo que vi. Nunca antes intenté hacerlo. Una noche me hallé sin saber cómo metida en el infierno. No entiendo cómo por no haber luz se ve allí tanto y da tanta pena lo que se ve. La entrada es un callejón angosto, el suelo de lodo sucio y pestilencial olor y con muchas sabandijas. Al final te recibe una concavidad en que la pared te aprieta y te desmenuza. Los daños del cuerpo, habiendo yo pasado según médicos los mayores que se puedan pasar, no son nada con los que allí sentí. Y acrecidos, porque allí son sin esperar consuelo, como sin consuelo te miran las otras almas. No hay dolor como agonizar el alma. Decir que es un arrancarse el alma es poco, porque el alma misma se despedaza. Muy franca habéis sido dándome a oír ese grave relato. Corresponderé revelándoos algo que nunca antes a nadie me atreví a contar. Desde hace 7 años, cada noche después de la oración oigo que me llaman voces pronunciadas en lenguas que no entiendo. Pese a no comprenderlas, yo las obedezco. Me empujan a que las siga por el bosque, hasta un claro donde se alza una ermita. Mas cuando entro en esa ermita no hallo el sacramento, sino una biblioteca de muchos libros. Al tocarlos, descubro que no están ordenados según el alfabeto, sino del bien al mal. El primero es la Biblia y el último es uno de páginas negras que arde sin consumirse. Hasta él me empujan las voces que me han guiado hasta allí, que ahora me dicen como una sola: lee y obedece. Palabras. Cuanto acabáis de escuchar no es sino palabras. He sumado 3 fantasías y un par de sueños, como se juntan cebollas, lentejas y 2 puntas de tocino. Lo haré mejor la próxima vez, preparando aún más mi cuento. Me ayudaré de libros donde se pintan las penas infernales. También vos conocéis esos libros. Cuanto he leído no es nada con lo que viví, como de dibujo a verdad. De lo que no se puede hablar, más vale callar. Las palabras ni siquiera son sombra de aquellas cosas. Si la lengua dijera verdad sobre el cielo o el infierno, se rompería en pedazos. No podemos hablar de lo único que importa, no en esta lengua. Quisiéramos llegar al borde de esta lengua y saltar y hablar desde el otro lado, pero al otro lado para nosotros solo hay silencio. ¿Y por qué querría el Señor mostrarnos la muerte antes de la muerte? ¿Por qué anticiparnos el castigo? No fue castigo, sino merced, dándome a ver por vista de ojo de que me libra su misericordia. Me enseñó a perder el miedo en esta vida.
también me dio un ímpetu de liberar almas. Que por una sola yo pasara muchas muertes. Al ver con dolor un cuerpo, nuestro natural nos invita a compasión. Al ver un alma en el sumo dolor, ¿qué corazón lo llevará sin tristeza? La pena de acá se acabará con la vida, la de allá no tiene final. Ver ese secreto llenó mi espíritu de desasosiego de Dios, que había dado vuelta a mi corazón, desasosiego de querer probarle el amor que me probaba. Y no bastando la encarnación para contener tanto desasosiego, abres esta casa con que desasosiegas a tus hermanas. Muy mal considerada estás entre ellas. Dicen que las afrentas, que ahora ven que nunca les tuviste amor. Las que menos me piden que te eche a la cárcel del convento. Me preguntan si Teresa no ha guardado la religión de esta casa, ¿cómo piensa hacerlo en otra de más rigor? ¿Es que cree ser mejor que las que aquí vivimos? ¿O todo lo hace para ser nombrada? Las que piden que me echen en cárcel, esas no me conocen. En cárcel estaría contenta de no hallarme en tanto ruido. Me tiene harta tanto andar con gente. Tengo envidia de los que viven en desiertos. Las que dicen que obro para ser nombrada, esas me condenan sin culpa, pero en algo dicen verdad. En que soy más ruin que muchas. Y en que no es seguro que sepa vivir en casa de más rigor. Y en que escandalizas al pueblo, no llega a tus oídos un alboroto que crece. La ciudad no habla de otra cosa desde que supo que en secreto de su provincial, monjas de la Encarnación habían abierto otro monasterio. Sabe que a esta hora están reunidos el cabildo, el corregidor y los regidores del consejo, y todos dicen que en ninguna manera se ha de consentir esta casa y que se le ha de quitar el monasterio. Han llamado a todas las órdenes para que digan su parecer. Han llamado a los abades de Santo Tomás y de Nuestra Señora del Carmen, y a los prores de Santo Espíritus y de Nuestra Señora de la Antigua, y al rector del Nombre de Jesús, y a los señores don Pedro del Peso y don Diego de Bracamonte, para que haya de todos los estados de la ciudad. Los que no te condenan callan, sin que ninguno salga en tu defensa. La ciudad ha determinado denunciarte al Consejo Real y ya envía tu causa a Madrid. Mas yo no esperaré a lo que Madrid decida. Yo sé que esta causa es mía y no es causa menor. Hace años esperaba esta hora. Entré aquí convencido de que habría de castigarte. Nada de lo que he oído me aparta de aquel propósito. Al contrario, me afirma en él. Sé quién eres, Teresa, y a qué Señor sirves. Sé, como tú sabes, que mal puede ser reformadora de almas quien tiene en la suya tanto que reformar. Sé, como tú sabes, que no fue amor lo que te llevó a tomar ese hábito, y que no por amor vives bajo ese hábito, y que no para Dios es esta casa. Después de haberte escuchado, sé que no puedo consentir esta casa, y no puedo consentir que sigas infectando a otros. Después de haberte escuchado, solo dudo si derribar esta casa o quemarla. Solo dudo si darte exilio o darte muerte. Pero aún puedo ser clemente. Si humilde al fin, vuelven a la Encarnación con palabras de arrepentimiento. No deseo tenerlo contra mí, pero no faltaré a la verdad para tenerlo a mi lado. Soy enemiga de la pesadumbre en lo que se puede evitar, pero no temo tener enemigos. No busco agradar a todo el mundo, sino solo a él. Pues solo a él estoy obligada. Sé que todos estos hombres que ha nombrado y muchos más se nos han puesto enfrente. Espanta tanta fuerza contra unas pobres mujeres. Si es daño lo que hagamos unas mujercitas, será para nosotras, no para la ciudad. Yo siento pena de la persecución que sufren quienes nos ayudan, de la que nosotras hayamos de pasar. De esa me alegro, acordándome del
juicio que el Señor sufrió, poco es este nuestro. Pienso que se le ha de servir mucho en esta casa, pues el demonio pone tanto en que no se haga. El día de San Bartolomé entraron conmigo las hermanas que antes nombró. Antonia del Espíritu Santo aportó 17,000 maravedíes. Úrsula de los Santos 300 ducados. También se remediaron 4 huérfanas pobres, porque en San José se toma sin dote y la oración es nuestra única ansia. Todo sucedió con toda autoridad. El padre Daza impuso los hábitos con conocimiento de lo mismo. Al saberse en la ciudad, a la vista del escándalo, el provincial mandó que no siguiera en esta casa. Antes de salir para allí, quise rezar con mis hermanas. Estando en oración, sentí que nos vestían con ropa de mucha claridad, pero no vi quién nos la ponía. Era la Virgen, muy niña y con un resplandor que no deslumbra, y manto blanco, y debajo de él nos amparaba a todas. Me asió de las manos, y al verla subir al cielo con muchedumbre de ángeles, quedé en gran soledad, pero con un ímpetu de deshacerme por Dios. Caminé a la Encarnación creyendo nunca volver a esta casa. El provincial me hizo gran represión. No me hizo ninguna pena, aunque yo la mostrase, por no parecer sorda a lo que me decía. Luego me mandó a explicarme ante las monjas, y yo con gran quietud les di mi descuento. El provincial, aunque no quiso decir palabra a mi favor ante las monjas, tampoco halló por qué condenarme. No sabiendo qué hacer conmigo, me mandó aquí a esperar lo que suceda. 3 días llevo en oración, esperando lo que suceda. Al saber que había llegado a la ciudad, he dicho al Señor: esta casa no es nuestra, por ti se ha hecho. Y he pedido a mis hermanas que recen. Ellas con sus oraciones harán más que cuanto yo pueda negociar. Hace años esperaba esta hora. Al verlo, he sentido contrariedad, pero pronto he entendido que puede entenderme. Sé que es alma con don de Dios para conocer otras. El provincial, aunque no quiera ser contra nosotras, tampoco se atreverá a darnos licencia de vivir en San José. Usted sí puede dárnosla. Se lo pido para mí y mis hermanas, también para las monjas de la Encarnación que se nos quieran unir. Puede, por el contrario, castigarnos. Puede darnos exilio o darnos muerte. Mas lo que se ha hecho no se deshará, pues Él no lo quiere. Mucha es vuestra arrogancia. También la hay en llamar esta casa San José. El Señor mandó que se llamase así. Si era la perfección del Carmelo lo que buscabais, ¿por qué no hablasteis abiertamente a vuestro provincial? ¿Por qué os escondisteis detrás de otras? Otros fueron a pedirle que admitiese nuevo monasterio. ¿Pensasteis que no admitiría al saberos que estabais vos detrás? ¿Pensasteis bien? Admitió, y al saberos detrás mudó parecer. Mudó porque sabido nuestro afán. No se podrán decir los dichos y las risas que vinieron sobre nosotras. Mudó por no ponerse contra tantos, pero el Señor me dio ánimo para ir contra todo. Si teníais la asistencia del Altísimo, ¿por qué buscar ayudas más bajas? ¿Por qué buscasteis contra vuestra orden apoyo en otras órdenes? Para estar segura de obrar en justicia, pedí parecer a dominicos con fama de ser los mayores letrados de la ciudad. Yo hubiera renunciado a mi llamamiento si ellos hubieran dicho que era más servicio del Carmelo permanecer en la Encarnación. A esos hombres tan sabios, ¿les dijisteis todo diciéndole de vuestras visiones? No le dije sino las razones naturales que me movían, porque no quería que juzgasen sino conforme a ellas. ¿No será que dudabais si vuestras visiones, esas visiones que no se ven, eran ilusión? ¡No! ¿No hablasteis a vuestro provincial de esa visita a dominicos? Meses estuvisteis sin hablar de vuestra empresa, haciendo creer a todos que estabais avergonzada. Mientras tanto, buscabais medios. ¡El Señor me dijo que convenía el silencio! Incluso a vuestro confesor tuvisteis engañado. ¡Mi confesor
salir a cuidar a un cuñado, cuando era a buscar casa lo que salíais. Por más disimular, fue el cuñado quien la compró. Como no estaba más malo de lo que hacía falta para vuestra empresa, tuvisteis tiempo para procurar los dineros, concertar esta casa y darle forma. En verdad tiene forma de monasterio, pero se me hace muy chica para hacerlo. ¿O sois de las que creen que solo pueden orar quienes viven en estrechura? Vi casas más grandes y me apenó no tener con qué comprarlas. Pero el Señor me dijo: codicia del género humano, que aún tierra piensas que te ha de faltar. Entré a esta casita y dispúsela, y hallé monasterio cabal, y ya no procuré de comprar más sitios. El que hay será mucho si sabemos compartirlo. La regla primitiva decía: ningún hermano tenga cosa propia, sino que todo sea común, y las cosas que el Señor os diere se repartan conforme a la necesidad de cada uno. ¿Qué nos enseñó, mujer, tanto sobre reglas? Otra mujer, otra de mi misma orden, que tuvo noticia de mí y rodeó leguas por hablarme. Ella me enseñó que en el Carmelo, antes que se relajase, mandaba no se tuviesen bienes propios. Nada os impide vivir en la encarnación tan pobre como queráis, porque hacen que otras parezcan lo mismo que vos. Las que me acompañan tampoco pueden poner a paciencia a ser ricas. Aquí todas sabemos el cuidado que trae tener propio y la riqueza que está en la pobreza. En esta casa ha de haber la pobreza de la cruz. Viviremos de limosna. Una hierba entre descalzos y calzados. ¿Eso queréis abrir en el Carmelo? ¿Una hierba en la iglesia entre calzados y descalzos? ¿Una hierba en el mundo entre descalzos y calzados? Convento, iglesia, mundo ha de ser casa de iguales. Como iguales nos hace a todos el bautismo. En la encarnación hay monjas que pagan celda grande y criadas y hasta esclavas. Esas señoras me enseñaron lo poco en que se ha de tener el señorío. No habrá señoras en San José. Y a la que le parezca áspero, busque monanterio conforme a su espíritu. El Señor, no yo, escoge las almas que trae a esta casa. A la que saca de la gala del mundo le da doblados los contentos. No es nuestra lengua, sino hablar de Dios. Y no entendemos, ni nos entiende, sino que en la misma habla. No os enseñaron a medir las palabras antes de llevarlas a la boca. Las vuestras suenan a utopía, a república de mujeres, a disparate. Advertid que no es solo esta casa la que condenáis. Se trata de vuestra vida y de las vidas de quienes os siguen. Nuestras vidas solo esperamos que el Señor nos ofrezca en que perderlas. Todo se gana en perderlo, todo por Él. Todo se gana en perderlo todo por Él. Sois amiga de paradojas como todos los de hablar torcido. Vuestros escritos están llenos de ellas y de imágenes cifradas. La loca de la casa, castillo interior. Soy buen cazador. Me educaron para distinguir al amigo del enemigo detrás de las palabras. Las vuestras, que esconden más que dicen a mí, no conseguirán confundirme. Sin duda son dictadas por demonio. Tanto exceden medida de mujer. ¿A poco que hagamos las mujeres se juzga exceso lo que hagamos? No haya cierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tiene el mundo acorraladas, mariposas cargadas de cadenas. Pero el Señor hace a una niña más letrada. No dejaremos de decir nuestras verdades, aunque sea en voz baja. Tanto habéis leído. ¿Y no leísteis que Pablo mandó que las mujeres no enseñaran? Jesús no nos aborreció cuando andaba por el mundo. Antes nos favoreció. En encerramiento,
No ha de ser difícil a una fuerte gobernar a 12 débiles que no pueden escuchar otras lenguas. Encerramiento significa que nadie desde afuera mire y nadie desde fuera oiga. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen? No dejaré que esta pequeña casa se haga pilar de un gran cisma. He aprendido que la mística es disfraz que suele tomar la subversión. A menudo se llama espíritu a lo que es desorden. A veces se llama desorden a lo que es espíritu. Se ha vuelto costumbre entre las gentes de la iglesia esconder escritos por si fuesen llevados a examen. No tengo yo esa costumbre. ¿Reconocéis esta letra? Sí, la reconozco. Y tú también. Oración mental es tratar a solas de amistad con quien nos ama. Un libro sobre oración mental. ¿Eso preparáis? ¿Es esta la guía de vuestra reforma? ¿Es esta la guía de vuestro nuevo monasterio? Estas letras las compuse para una hermana que perdió la fe con la que tomó hábito. Y no os bastaba con hablarla. Mucho gustáis de escribir. Escribiré mientras mi mano pueda sostener la pluma. Bartolomé de Carranza escribió de oración mental y de relación directa con Dios. Se empeñó en traducir la Biblia a lengua vulgar para que la leyesen las mujeres. Su proceso ha sido tan cuidadoso que algo de ello os habrá alcanzado. No le protegió ser obispo de Toledo ni Agustín Carranza haber sido confesor del rey. Tampoco ellos temieron la muerte sino cuando la vieron cerca. Hasta aquí ha llegado noticias de esos procesos. Algunos se acercan a advertirme que andan los tiempos recios y que podrían levantarme algo e ir a inquisidores. A mí que me adviertan de inquisidores me hace reír. Malo sería para mi alma si hubiese motivo para que yo los temiese. Si hubiese para qué, yo misma iría a buscarlos. Tengo memoria, Teresa. Memoria de todos los encausados, de cada uno de ellos. También de un Juan Sánchez, reo de herejía y apostasía, condenado a llevar 7 viernes en San Benito. Aún lo recuerdan por las calles de Toledo con el capuz amarillo. Desde Toledo vino a Ávila, donde compró certificado de hidalguía y cambió apellido. Se desprendió del Sánchez, se escondió bajo el segundo Cepeda y añadió al camuflaje la ahumada de su madre nacida, ella sí, de cristianos viejos. No conocí a ese abuelo mío. Se lo llevó la peste del año 7. Dicen que murió cristianamente, como vivió. Aquel hermano tan lector, entre lo que os dio a leer, ¿estaba el abecedario espiritual de Francisco de Osuna? No lo creo. Es muy leído entre falsos conversos. Lo hallé en casa de vuestro padre. Decidme, Teresa, entonces o más tarde habéis leído alguno de esos. Alguno leí. Otros no prometo que no los abriese si los tuviera cerca. En libros he encontrado el consuelo que no me dan las gentes. El libro es escudo que frena los golpes de los pensamientos. El Señor me tiene prometido: yo te daré un libro vivo. Él lee conmigo. También el demonio gusta de leer y de hacerlo en compañía. Jamás conmigo.
Si vos y las que con vos están volvéis ahora a la encarnación, yo haré que os reciban y que lo hecho se olvide. Lo hecho nunca ha de olvidarse. Lo guardarán en su memoria mis hermanas más jóvenes y lo repetirán a las que entren para que sepan lo que hizo Dios por medio de cosa tan baja como yo. Hará mucho mal y será muy castigada la que relajare la perfección que hasta aquí se ha comenzado. Tampoco ha de olvidarlo la ciudad. Pronto el pueblo tendrá devoción por esta casa, y los que hoy no son contrarios rendirán parecer a que es obra de Dios. Si Él me lo concede, viviré aquí el resto de mis días. Solo eso deseo, estar a solas con Él solo. Mas si Él me lo manda, saldré a fundar otras casas y me meteré en mitad del mundo. Esa es toda la fuerza de esta pequeña mujer. ¿Nunca dudáis, Teresa? Yo sé que dudáis, cada instante dudáis. Y en tanto extremo la duda os aprieta que os pone en la mayor aflicción. Cuánta tristeza bajo esa sonrisa. Cuánto miedo a vivir bajo ese ansiar la muerte. Cuánto miedo a ese cuerpo que queréis encerrar y amortajar. Cuánto miedo al mundo y a vos misma bajo esa ansia de Dios, bajo ese ansiar un Dios que os hable a cada instante. Dios es conmigo lejano y silencioso. Pero jurad que no os envidio. Preguntadme quién soy y yo sabré decirlo. Vos no sabéis quién sois, Teresa, y no precisáis castigo, pues jamás salisteis del infierno. Yo haré que no haya otra pena para vos. En cuanto a esta casa, yo haré que no se cierre. Sé que una a una las que hoy os acompañan pronto se apartarán. Os dejarán sola con vuestro pequeño Dios. Moriréis sola. ¡Qué dudo, decís! ¡Que dudo cada instante! Si miro esta casa, me da contento haberlo contentado, no por lo que yo haya hecho, pues solo en su poder se puede, sino porque me es regalo que me haya tomado por instrumento. Mas al poco viene el demonio a devolverme. Dice riendo que todo ha sido astucia suya para robarme el alma. La oración de años la quita mi enemigo con un soplo. La fe queda suspendida y yo sin fuerzas para defenderme de sus golpes. Y en el alma, la oscuridad más honda. Dios se esconde del alma y hace al alma no saber decir ¿dónde estás? Le digo un grito. ¿Por qué me dejas sola? ¿O es que estuve sola siempre? ¿Quién soy si siempre estuve sola? Dudo, sí, dudo cada instante. Pero siempre podrá el ángel bueno más que el malo. Siempre acaba venciendo el ángel del Señor. Lo veo a mi izquierda, pequeño, el rostro encendido que parece abrazarse. Tiene en las manos un dardo de fuego que hunde en mi corazón. Ah, es tan grande el dolor que me hace dar quejidos. Dolor del espíritu, aunque participa todo el cuerpo, dolor tan fuerte que corta el
cuerpo. Y la lengua está en pedazos y se niega a dar palabras, solo da gemidos porque más no puede. Es gran pena, pero tan dulce que no hay deleite que más contento dé. Dios aprieta el alma en abrazo que nunca querría ella salir de él. Cautiva de quien ama, consiente el alma que se la encarcele y no anhela sino la muerte, pues solo en ella podría gozar su bien. Ni puede la palabra recoger tanto amor. Mas como fuego que arde, demasiado no cabe a la palabra contener la llama. Se levanta en el alma un vuelo porque loca no ve diferencia entre ella y Dios y habla de desatinos. La lengua está en pedazos y es solo el amor el que habla. Pero nadie puede hablar de ello. Es mejor no decir más.